La Voz de América presenta. Estados Unidos se prepara para la inminente llegada de Omicron. El presidente Biden pide no entrar en pánico. Con más vacunación, Ciudad Juárez enfrenta la amenaza por la nueva variante. Además, resultados electorales proyectan retorno de la izquierda al poder en Honduras. Y el tradicional lunes cibernético rompería récord en ventas en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos este lunes con la alerta mundial por la nueva variante del coronavirus. El presidente Joe Biden aseguró que tarde o temprano Omicron llegará al país y fijó su política sanitaria ante el nuevo reto. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Jorge Agobián, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué medidas recalcó el presidente? Yasmín, mientras continúan las investigaciones sobre esta nueva variante, el presidente Joe Biden hizo un llamado a las personas que no están vacunadas en Estados Unidos. Eso lo hizo el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca. Y es que cerca de 80 millones de personas con edades entre 5 años en adelante no están vacunadas contra COVID-19 en Estados Unidos. El llamado también fue para aquellos que están completamente vacunados y que ya pasó 6 meses de su última dosis a que reciban la dosis de refuerzo en el país. El mandatario aseguró que no es motivo de preocupación esta nueva variante, pero llamó al público estadounidense a no caer en pánico. Not a cause for panic. La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde 8 países del sur de África. And we're learning more every single day. El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión. It gives us time. Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos. Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección. In the event, hopefully unlikely. En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles. En 2 semanas se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Y a la espera de las conclusiones científicas, la Casa Blanca no prevé un cierre de la economía como ocurrió el año pasado al principio de la pandemia. Según la secretaria de la Casa Blanca, la portavoz del presidente Joe Biden, todas las opciones siguen estando sobre la mesa en materia sanitaria para prevenir a los estadounidenses y aseguró que serán bastante transparentes para ofrecer detalles sobre esa nueva variante. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Y ante la expansión de Omicron, las autoridades en Ciudad Juárez, México, reforzaron el plan de vacunación a los migrantes que permanecen en el país a la espera de cruzar hacia Estados Unidos. Alejandro Saldívar nos da el informe. Alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se encuentran varados en Ciudad Juárez con la esperanza de alcanzar asilo en Estados Unidos. La nueva llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, propició que de inmediato las autoridades en Ciudad Juárez reforzaran los programas de vacunación. Por una parte está bueno que los hayan apoyado en esto con la vacuna, porque ahí estamos preocupados que no llevábamos ni una vacuna y esto es un problema para poder cruzar como migrantes que somos, ¿verdad? Pues contento, gracias a Dios, contento, alegre, porque sí, primer vez y sí, alegre. Porque en nuestro país donde nosotros venimos no tenemos oportunidad y aquí para qué, y gracias a Dios, sí, contento.
Como Rosa y Santos, aproximadamente 3.000 migrantes han sido vacunados en una jornada especial en Ciudad Juárez, ya que anteriormente habían quedado rezagados de los esfuerzos de inoculación tanto en México como en Estados Unidos. Los migrantes salieron de sus países de origen antes de que estuvieran disponibles las vacunas y han estado viajando o viviendo en albergues con el riesgo de ser contagiados. Y lo que preocupa a las autoridades es que llegan 300 personas más cada día. Los migrantes son movilizados a recibir la vacuna desde 4 albergues oficiales, donde actualmente esperan en Ciudad Juárez su cita con autoridades de migración en Estados Unidos. En El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América. Y aún es poco lo que se sabe de la variante Omicron. Adriana Arévalo consultó cuál es la mayor preocupación de las autoridades de salud y en qué se diferencia esta de otras variantes. Además de las restricciones y protocolos de control, Omicron ha generado gran preocupación entre la comunidad médica por sus características, pues se le han identificado al menos 30 mutaciones diferentes a las de las variantes anteriores. Y con eso estamos pensando que vamos a ver tal vez más infecciones, pero tal vez no tan fuertes. O podemos ver que es más contagioso, pero no sabemos hasta cuánto. Es decir, que la incertidumbre rodea en este momento todo lo relacionado con Omicron. De hecho, una de las prioridades de los científicos radica en descubrir pronto si las vacunas existentes pueden combatir esta variante, pero el proceso puede tomar semanas. Y estamos revisando ahorita en estudios y si los anticuerpos que estamos haciendo después de las vacunas nos va a dar suficiente protección. Por lo pronto se sabe que sus síntomas incluyen pulso acelerado, dolor muscular y fatiga excesiva, pero no la pérdida de olfato o el gusto como ocurre con otras variantes del COVID. Entre tanto, la comunidad médica urge a la ciudadanía que se vacune por primera vez si aún no lo ha hecho o que se aplique la dosis de refuerzo lo más pronto posible. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Estados Unidos reiteró su respaldo al proceso electoral que tuvo lugar este domingo en Honduras. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, la vocera Yalina Porter aseguró que tras haber seguido de cerca el proceso electoral, Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar unidos con quien sea el mandatario elegido por los hondureños durante estas elecciones, unas elecciones libres y justas. Y precisamente con más del 65% de las mesas escrutadas, Xiomara Castro, la esposa del expresidente Manuel Zelaya, se perfila como la gran ganadora de la contienda electoral en Honduras. Óscar Ortiz consultó con expertos las implicaciones del resultado. La candidata presidencial por el partido opositor en Honduras, Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, se proyecta como la virtual ganadora de las elecciones generales en el país. Desde el primer informe del Consejo Nacional Electoral, la candidata de tendencia de izquierda tomó ventaja en los conteos y se declaró ganadora. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa. Con el 65% de las mesas escrutadas, la candidata presidencial y esposa del expresidente Manuel Zelaya aventaja por más de 300.000 votos a su más cercano rival, Nasres Fura. Según el politólogo Wilfredo Ruiz, esas son las razones que marcan el retorno de la izquierda al poder en Honduras. Lo que ha sido la política en estos últimos años, con tendencias a hacer algunas mejoras en cuanto a los beneficios de la población. El experto en materia internacional Omar García señala que el nuevo gobierno debe buscar la construcción de una agenda que permita la integración de Honduras en el concierto de naciones, especialmente en su relación con Estados Unidos. El señor Brian Nichols estableció y dijo bien en forma directa que Estados Unidos trabajaría precisamente con el gobierno que quedase muy transparentemente electo. El proceso de votación se llevó a cabo de manera pacífica a pesar de las tensiones y los niveles de violencia en la campaña electoral. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En minutos, la huella que ha dejado el COVID-19 en la educación de los niños en Latinoamérica. Esto y más al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Estamos de Ciberlunes y no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo ya es tradición aprovechar los descuentos en línea. José Pernalete nos acompaña desde Miami. José, ¿superarán las compras en línea las del Viernes Negro? Yasmin, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Federación Nacional de Minoristas en Estados Unidos, se espera que todos los indicativos superen las ventas en persona en comparación con las ventas en línea. Uno de los elementos que sin duda genera mayor certeza en las estimaciones es la inseguridad que tienen en estos momentos los clientes ante el temor de las posibles medidas de restricción que se puedan generar a raíz de la variante Omicron. Veamos a continuación el reporte sobre esta experiencia de Cyber Monday. Ay, Jeff, come. Inicialmente, el Cyber Monday o lunes cibernético solo se extendía por 24 horas, justo después de Black Friday. Pero de ser algo esporádico se convirtió en tradición la jornada de ofertas atractivas en tiendas en línea para el lunes después del Viernes Negro. Este año, más que en otros, se espera que estas ventas superen las transacciones presenciales, pues los compradores se han apresurado a adquirir productos que pueden ser difíciles de conseguir para Navidad por los contratiempos globales en la cadena de suministros. Ya hay escasez de lo que ya las tiendas tenían que se ha estado vendiendo. Inclusive artículos que se han agotado, hay otros que están siendo producidos, pero no se van a encontrar en plenitud, así que va a ser difícil encontrarlos. Para el experto consultado por La Voz de América, además de estos factores, la expectativa por las medidas de prevenir la expansión de la variante de COVID-19, Omicron, también incrementará las ventas en línea. Pero así como las ofertas, también crecen los riesgos de estafas, según el experto en seguridad cibernética, Rod Soto. Entonces, esto obviamente presenta una oportunidad para los criminales de enviar ofertas malignas, ofertas engañosas, o inclusive tratar de vender cosas que no son legítimas, que son de contrabando o que son copias. La recomendación para evitar estafas es suscribirse a plataformas populares que utilicen las verificaciones de seguridad. De acuerdo a las estimaciones, se espera que en un 25% se aumenten las ventas en línea durante este año en comparación al año anterior debido a la pandemia. Esto en comparación con las ventas en persona. Yasmin, contigo.
Ya veremos el resultado, José, al final del día. Bien, en otras noticias, 3 años después de abandonar el tratado con Irán, Estados Unidos vuelve a sentarse en la mesa de negociaciones. Al lado de delegados de la Unión Europea, desde este lunes en Viena, estas naciones buscan revivir el llamado Pacto Nuclear de Acción Conjunta, con el que en el 2015 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto a Irán, se comprometieron a culminar su plan para el desmonte del programa nuclear impulsado por Teherán. El proceso de aprendizaje de niños y jóvenes en Latinoamérica sigue siendo impactado por la pandemia del coronavirus. Según la UNICEF, la mitad de los menores de edad en la región no han vuelto a las aulas de clase. Laura Sepúlveda nos explica por qué el impacto va más allá de un deterioro en su nivel académico. Según la Oficina para la Infancia de la ONU, UNICEF, 12 millones de niños y adolescentes en la región latinoamericana se encuentran fuera del sistema educativo, situación que no solo retrasa su aprendizaje, sino puede empeorar sus condiciones de vida, dice la organización. Se ha incrementado la violencia, se ha incrementado el abuso infantil, se han incrementado los casos de niños que abandonan la escuela, casos de niños que están completamente desconectados del proceso educativo desde que empezó la pandemia o que se perdieron en el transcurso de la pandemia. Las causas, aunque variables, las analiza el director de formación de Claxo. El resultado nos va a dar un Estado que no fue lo suficientemente presente, que no supo tampoco resolver creativamente las dificultades que implicó la novedad de una pandemia y que no está necesariamente recogiendo las lecciones que le dejó esta pandemia. Y aunque la virtualidad llegó como una aparente solución, dice el director de la Fundación Qatar, es insuficiente. La falta de presencialidad ha estado asociada con una disminución en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, una semana más es una semana acumulada adicional de déficit de aprendizaje. Y aunque las vacunas han sido la llave para el retorno a muchos aspectos de la normalidad, destaca UNICEF que no puede ser la disculpa del retraso del regreso a clases. Creo que es importante entender que este virus vino para quedarse y que si nosotros esperamos a poder contrarrestar todo lo que implica el virus, pues va a pasar otro año y las pérdidas y el impacto que estamos causando es realmente muy grande. Laura Sepúlveda, Voz de América. Guatemala se sumó a la lista de países que ofrecerán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La inmunización comenzará en diciembre y únicamente para grupos vulnerables. Eugenia Sagastume nos da los detalles. A partir de diciembre, con presentar su constancia de vacunación en carnet, y si ya cuentan con esquema completo y han pasado los 6 meses, ya pueden acudir a cualquier centro de vacunación. Esa es la instrucción del Ministerio de Salud de Guatemala para dar paso a la tercera dosis anti-COVID-19, que por ahora estará dirigida a 3 grupos de la población. Número 1 es el personal de salud de primera línea. Número 2, población de mayor de 65 años de edad. El número 3, personas con algún factor de riesgo que pueden estar propensos a adquirir alguna enfermedad como relacionada a COVID. Según información del Ministerio de Salud, a la fecha hay 3.9 millones de guatemaltecos que tienen su esquema completo de vacunación, pero autoridades también reconocen que muchos solo han recibido una dosis. Ahí la importancia de poder lograr esquemas completos, o sea, que se coloquen sus segundas dosis. Y aclaran que la dosis de refuerzo será con la vacuna de la misma farmacéutica, a excepción de los vacunados con Sputnik V. La única que va a variar es Sputnik, porque la única similar es la plataforma de AstraZeneca, que es un vector no viral, no replicativo. Entonces su tercera dosis de Sputnik es AstraZeneca. En total han sido aplicadas 9.7 millones de dosis en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Pausa y al regresar, entre optimismo e incertidumbre se debaten comerciantes en la frontera colombo-ecuatoriana. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado